Y si te dijera que estudiar de la manera en que lo has hecho toda tu vida está saboteando tu aprendizaje, te esfuerzas, pasas horas frente a los libros, memorizas párrafos enteros, subrayas, haces resúmenes, pero al final no recuerdas casi nada. Es frustrante, ¿verdad? Imagínate que es como llenar un balde con un agujero en el fondo. Por más que lo llenes, el agua sigue escapando sin que puedas hacer nada para retenerla. Esa es la realidad de muchas personas cuando intentan aprender. Creen que por estudiar más tiempo, automáticamente van a recordar más, pero la verdad es que no funciona así. Creíste que lo tenías todo claro, pero al día siguiente te sentaste frente a la prueba y tu mente quedó completamente en blanco. Entonces, este video es para ti, porque hoy te revelaré el método que está transformando la forma en que los estudiantes más exitosos aprenden más en menos tiempo, con menos esfuerzo y sin desperdiciar energía en técnicas inútiles. Pero antes de continuar, dime en los comentarios, ¿qué es lo que más te cuesta a la hora de estudiar? ¿Te cuesta concentrarte, recordar la información o simplemente encontrar el tiempo para hacerlo? Déjamelo aquí abajo. Y ahora sí, vamos con el método. Pero antes de mostrarte cómo funciona, primero tenemos que entender el por qué tantas personas estudian mal y cuál es la razón por la que se equivocan tanto. Desde pequeños nos han dicho que estudiar más es la clave del éxito. Nos enseñaron que mientras más horas pases frente a los libros, mejores calificaciones vas a obtener. Nos hicieron creer que si memorizamos palabra por palabra, de alguna manera la información se quedará grabada en nuestra mente. Pero eso es una mentira. Es como el gimnasio. Hay personas que pasan horas y horas levantando pesas, repitiendo los mismos ejercicios una y otra vez, pero sin obtener resultados. ¿Por qué? Porque no tienen la técnica adecuada. Se esfuerzan, sudan, pero no están entrenando de forma efectiva. Lo mismo ocurre con el estudio. Puedes pasarte noches enteras en vela, repasando, llenando cuadernos de notas y resúmenes, pero si no usas la estrategia correcta, tu cerebro no va a retener la información de manera eficiente. Y aquí es donde entra el problema principal. A gran parte de las personas confunden estudiar con simplemente consumir información. Creen que leer y subrayar es suficiente, cuando en realidad lo que importa no es cuánto consumes, sino cuánto realmente procesas y aplicas. Por eso, hoy te voy a mostrar el método que usan los mejores estudiantes para aprender hasta 5 veces más rápido sin matarse estudiando. El principal problema al estudiar es que una gran parte de las personas se enfocan en acumular información en lugar de procesarla y convertirla en conocimiento útil. Imagina que estás comiendo una gran cantidad de comida sin masticar bien. No importa cuánta comida ingieras, si tu cuerpo no la digiere correctamente, no aprovecharás los nutrientes y terminarás con una indigestión. Lo mismo pasa con el estudio. Si solo lees y subrayas sin realmente procesar la información, tu cerebro no la absorberá de manera efectiva. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que solo recordamos el 10% de lo que leemos pasivamente. En cambio, cuando aplicamos lo que aprendemos, ese porcentaje sube hasta un 75%. El problema es que muchos estudiantes se engañan a sí mismos. Creen que porque leyeron varias veces un texto, significa que lo han aprendido. Pero si les pides que expliquen el contenido sin mirar sus apuntes, se dan cuenta de que en realidad no recuerdan casi nada. Aquí es donde entra el siguiente punto clave. A la forma en que aprendemos impacta directamente en cuanto recordamos a largo plazo. Piensa en cuándo aprendiste a andar en bicicleta. ¿Cómo lo lograste? Leyendo un manual o subiéndose a la bicicleta y practicando hasta que tu cuerpo aprendiera el equilibrio de manera automática. La respuesta es obvia. La práctica directa siempre es más efectiva que la teoría aislada. Los métodos pasivos incluyen leer, escuchar o ver una presentación. Estos tienen una tasa de retención de información muy baja, entre un 5 y un 20%. En cambio, los métodos activos, como dialogar, aplicar lo aprendido y enseñar a otros, pueden aumentar la retención hasta un 90%. Esto explica por qué las personas que enseñan lo que aprenden
suelen recordar la información con más facilidad que aquellos que solo la leen una y otra vez. La clave está en convertirte en un aprendiz activo, en lugar de un simple consumidor de información. El secreto de los estudiantes de alto rendimiento. Si observas a los estudiantes más exitosos, te darás cuenta de que no estudian más que los demás, sino que estudian mejor. En lugar de perder el tiempo con métodos ineficientes, aplican estrategias probadas que optimizan el aprendizaje y la retención de información. Aquí tienes 3 técnicas que te ayudarán a estudiar de manera más efectiva. Autoevaluaciones constantes. Mucha gente estudia leyendo y releyendo sus apuntes, pero este es uno de los peores métodos. En su lugar, intenta recordar la información sin mirar el material. Hazte preguntas sobre lo que acabas de estudiar y escribe las respuestas sin ver tus notas. Esto obliga a tu cerebro a esforzarse y fortalece la memoria a largo plazo. Pruebas de práctica en resolver exámenes pasados o ejercicios similares a los que podrías enfrentar en una prueba real es una de las formas más efectivas de mejorar tus resultados. Al practicar bajo condiciones similares a las de un examen, entrenas a tu cerebro para recuperar la información de manera más eficiente cuando realmente la necesites. Todos estos métodos tienen algo en común. Transforman el aprendizaje pasivo en aprendizaje activo. En lugar de simplemente absorber información, te obligan a interactuar con el contenido y a poner a prueba tu comprensión. Pero aquí no termina la historia. Hay un error aún más grave que muchas personas cometen al estudiar, y corregirlo puede marcar una gran diferencia en tu capacidad de aprender. El error más grande que cometemos al estudiar es pensar que todo el aprendizaje ocurre mientras estamos frente a los libros o los apuntes. Pero esto no es cierto. Tu cerebro sigue procesando la información incluso cuando no estás estudiando activamente. De hecho, algunas de las conexiones neuronales más importantes se forman cuando descansas. Por eso, el sueño es fundamental para consolidar la memoria. Estudios han demostrado que las personas que duermen bien después de aprender algo nuevo recuerdan hasta un 40% más de información que aquellas que duermen mal o reducen sus horas de descanso. Piensa en aprender cómo construir un muro de ladrillos. Si intentas colocar todos los ladrillos en un solo día, la estructura será débil y se derrumbará. Pero si colocas unos pocos ladrillos cada día y dejas que el cemento se seque, al final tendrás una construcción sólida. Lo mismo sucede con tu memoria. Necesitas permitir que tu cerebro procese la información de manera espaciada en el tiempo. Esto nos lleva a una de las técnicas más poderosas que existen para estudiar de manera eficiente. La repetición espaciada es una de las estrategias más poderosas para retener información a largo plazo. En lugar de tratar de memorizar todo en un solo día, divides tu estudio en sesiones más cortas, distribuidas a lo largo del tiempo. Imagina que intentas aprender 50 palabras en otro idioma en una sola noche. Puede que al día siguiente recuerdes algunas, pero en una semana habrás olvidado casi todo. En cambio, si estudias solo 10 palabras al día durante 5 días y las repasas en intervalos estratégicos, tu cerebro consolidará mejor la información y la recordarás por mucho más tiempo. Los estudios demuestran que el cerebro olvida rápidamente la información que no usa. De hecho, la curva del olvido propuesta por Hermann Ebbinghaus muestra que en solo 24 horas podemos olvidar hasta el 70% de lo que hemos aprendido si no lo repasamos. Pero cuando aplicamos la repetición espaciada, la retención mejora drásticamente. Así que, si realmente quieres aprender algo y recordarlo en el futuro, necesitas espaciar tus sesiones de estudio en el tiempo y volver a revisar la información en intervalos estratégicos. Plan de acción para mejorar tu estudio. Ahora que ya conoces los errores que arruinaban tu aprendizaje y las técnicas que utilizan los mejores estudiantes, aquí tienes un plan de acción simple para implementar de inmediato. Día 1. Crea tarjetas de estudio con los conceptos clave. Usa herramientas como Enki o Quizlet para organizar la información de manera eficiente. Día 2. Usa la técnica de Feynman y explica lo aprendido en voz alta. Si te cuesta hacerlo, revisa el concepto y simplifícalo aún más. Día 3. Haz una autoevaluación sin mirar tus apuntes.
Intenta escribir un resumen de lo que recuerdas sin ayuda. Día número 4. Resuelve exámenes de práctica o ejercicios que pongan a prueba tu conocimiento. Día 5. Repasa solo lo que olvidaste y refuerza los puntos débiles con la repetición espaciada. Este método no solo te ayudará a mejorar tus calificaciones, sino que hará que el aprendizaje sea más fácil y menos estresante. Ahora dime, ¿cuál de estos métodos vas a empezar a aplicar hoy mismo? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo a despertar el potencial que tiene tu mente, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Esto apenas está comenzando. Nos vemos en el próximo video.